Bien, iniciada la grabación, le doy la bienvenida a todos los asistentes a esta clase del curso de Teoría General de los Contratos. Estamos ya en la recta final de este curso, viendo una unidad que probablemente les es un poco más familiar, ya que tiene mucha relación con los aspectos clasificatorios de los actos jurídicos que en su momento ustedes vieron en el curso de Teoría del Acto Jurídico, pero aquí lo tenemos que centrar a las categorías contractuales, viendo las clasificaciones de los contratos, partiendo con las clasificaciones que da la ley, y luego entonces vamos a ver algunas clasificaciones de carácter doctrinaria que ustedes pueden seguir en los textos y bibliografía que tienen ustedes a la mano y que obviamente no hay ninguna novedad puesto que todos coinciden en los mismos aspectos que estamos viendo en esta hora. Así que comencemos, la clase anterior dejamos bien en claro la categoría de contrato bilateral y contrato unilateral, y el criterio venía siendo en cuanto al número de partes que quedan obligadas por la relación jurídica. Y vimos una situación sui generis, que es el llamado contrato sinalagmático imperfecto, denominado por la doctrina precisamente por las circunstancias que son concomitantes en el futuro de la relación jurídica, donde eventualmente aquella parte que no había contraído obligación alguna propia de un contrato unilateral podía verse entonces envuelto en alguna obligación respecto entonces a la contraparte, pero esta obligación no nacía del contrato, sino que nacía de la ley en última instancia. Así que ya teniendo esto, veamos la segunda clasificación legal que distingue entre contrato gratuito o de beneficencia y contrato oneroso. El criterio para esta clasificación está puesto en consideración a la utilidad que las partes obtienen del contrato. Así podemos leer el artículo 1440 del Código Civil, que dispone lo siguiente: el contrato es gratuito o de beneficencia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen, y oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. Si tomamos en cuenta la definición del artículo 1440, el criterio entonces está marcado en la utilidad o beneficio que reporta el contrato. Y es por ello entonces que será gratuito o de beneficencia aquel que solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen. Ojo, hablo de el gravamen porque aquí el concepto que es esencial es el de beneficio o de utilidad. Por tanto, el contrato oneroso será aquel que tiene por objeto la utilidad o beneficio para ambos contratantes, gravándose cada uno en beneficio del otro. Por tanto, también existe una interrelación. No confundir contrato oneroso con contrato bilateral. Lo normal es que probablemente coincida que un contrato bilateral también sea contrato oneroso, pero eso no quiere decir que se va a cumplir en todas las situaciones. La palabra utilidad, de la cual se vale esta norma ya citada, es entendida por la ciencia jurídica en un sentido muy amplio. Por tanto, puede comprender cualquier tipo de beneficio que reporte el negocio jurídico, entendiéndose patrimonial desde luego, pero también podría ser un beneficio de orden social, espiritual o moral, entre otros. Así que tengan esto en cuenta. La pregunta es, si yo les pregunto, ¿un contrato bilateral puede ser oneroso? Ustedes me podrán responder que lo normal es que sí. Así, el contrato de compraventa
es un contrato bilateral, según lo vimos en la clase pasada, pero también es un contrato oneroso de acuerdo a estas definiciones legales. También lo es, puesto que el beneficio es recíproco. Se grava cada una en pos de la otra. Pero ¿puede existir un contrato que sea bilateral y a la vez gratuito? Esto lo pregunto para que se destierre la idea de que contrato bilateral siempre es un contrato oneroso y contrato unilateral siempre es contrato gratuito. Esto se rompe. No siempre es así. Normalmente puede ser, pero no significa que siempre va a ocurrir. Por algo, esta categoría apela al criterio de la utilidad. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo? Ya. Doña Javiera Flores, da usted en el clavo. El mandato no remunerado sería un caso de un contrato bilateral, pero de carácter gratuito. Exactamente. El mandato. ¿Dónde está definido el mandato? Por supuesto que en el Código Civil, puesto es un contrato típico. Le voy a dar lectura al artículo 2116, ¿sí? Al artículo 2116, que dispone: el mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera, ¿sí? La persona que confiere el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta, apoderado, procurador y en general mandatario. Este inciso segundo les da a ustedes una mayor riqueza del lenguaje. Por tanto, no siempre se va a hablar de mandante y mandatario. En algunos casos se puede hablar del comitente y el procurador, y seguimos hablando del mismo contrato. Ahora bien, usted, doña Javiera, hace referencia a la remuneración. A ver, el contrato de mandato es por naturaleza bilateral. Por naturaleza es bilateral porque existen obligaciones para ambas partes, ¿sí? Obligaciones del mandante y obligaciones del mandatario. Las obligaciones del mandante, son particularmente dos. La primera es básicamente la de proveer los fondos, recursos, ¿sí?, para que el mandatario pueda cumplir con la gestión, ¿sí? Ahí pueden estar básicamente fondos de gestión, viáticos, en fin, aspectos que digan relación con el cumplimiento. Pero también existe otra obligación para el mandante, que es la remuneración, porque el mandato, ¿cierto?, es por naturaleza, ¿cierto?, remunerado, ¿sí? Por naturaleza remunerado. Y por tanto el mandatario, la obligación del mandatario es esencialmente cumplir, ejecutar, ¿sí?, el negocio jurídico. Ejecutar entonces aquel negocio que le confía el mandante. El contrato de mandato es un contrato esencialmente de confianza, por tanto aquí la confianza prima, y es uno de los pocos contratos que se puede terminar unilateralmente, ya sea por revocación del mandante o renuncia del mandatario. Ahora bien, ¿puede existir un contrato de mandato donde no exista remuneración? La respuesta es que sí, pero como la remuneración es un elemento de la naturaleza, si las partes nada dicen, se entiende que el contrato de mandato es remunerado, y hay reglas para establecer cuál debiera ser la remuneración si no está estipulada de manera expresa. Hay reglas. Lo normal es que siempre se va a estipular cuál es la remuneración
para el mandatario. Eso va a ser lo normal, pero si no se estipula, igual es remunerado y existen reglas que establece el propio Código Civil y también el Código de Comercio, porque también existe el mandato comercial, para establecer cuál debiese ser la remuneración. Bien, hasta ahí ningún problema. El punto es, como es elemento de la naturaleza, no cabe duda en que puede ser excluida esta obligación, excluida, claro, como elemento de la naturaleza por las partes, en virtud de la autonomía de la voluntad, se puede excluir. Y si se excluye la remuneración, el mandato sería gratuito, pero seguiría siendo bilateral porque todavía para el mandante pesa la obligación de proveer los fondos, ¿sí?, o recursos necesarios para la gestión del negocio por parte del mandatario. Aquí lo único que se ha eliminado es la remuneración. ¿Se dan cuenta? Y en este campo, entonces, el contrato de mandato va a ser gratuito porque el único que va a reportar beneficios, ¿sí?, beneficios, va a ser el mandante. El mandante va a reportar los beneficios y el mandatario no, puesto que el mandatario solamente va a cumplir con la gestión del negocio que se le encomienda. ¿Quedó claro este punto? Espero que sí. Permítanme un momento que voy a tomar un poco de agua. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y el contrato de mandato, simplemente para añadir un elemento más, porque ya quedó claro lo explicado, ¿podría el contrato de mandato ser unilateral? La mayoría de la doctrina entiende que sí, sí, por cuanto la bilateralidad del mandato es de la naturaleza de este, pero no de la esencia. Por tanto, se podría excluir, además de la remuneración, la obligación de que el mandante deba proveer los fondos o recursos para la gestión del mandato. ¿Se podría excluir? En principio, no hay ningún problema en virtud de la autonomía de la voluntad. Y ahí el mandato, aparte de ser gratuito, sería ahí, en ese caso, el contrato de mandato unilateral, porque aquí el mandante no contrae obligación alguna hacia el mandatario. El único obligado sería aquí el mandatario. Bueno, el mandato es un contrato muy importante, sobre todo para nuestra profesión, porque ustedes como futuros abogados, normalmente el ejercicio libre de la profesión va a estar sobre la base, ¿cierto?, de ser mandatarios, pero un mandato muy especial, que es el llamado mandato judicial, ¿sí? El mandato judicial, en virtud del cual entonces van a poder parecer en juicio, ¿sí?, a nombre de otra persona. ¿Se dan cuenta? A nombre de otra persona. Por tanto, en el mandato judicial, ¿cierto?, van a estar las mismas obligaciones para el mandante y mandatario. Esto está regulado en el Código de Procedimiento Civil. El artículo 7 del Código Civil establece las facultades que tiene el mandatario. En fin, el punto es, ¿han oído hablar de los abogados pro bono? Abogados que en el ejercicio libre de su profesión, ¿cierto?, pueden llevar causas, ¿cierto?, en favor de personas que no tienen los medios, ¿cierto?, y que por alguna razón no han podido acudir al sistema del abogado gratuito por la Corporación de Asistencia Judicial o el abogado de turno, porque normalmente los recursos son escasos y hay muchas demandas de este tipo. Hay estudios jurídicos o abogados que llevan causas pro bono. Normalmente cuando sean abogados probablemente tengan que llevar alguna vez alguna causa pro bono, casi obligados porque algún familiar
o su padre, o en general, les va a pedir que lleven adelante un caso ante los tribunales de justicia y no le van a estar cobrando a su padre. En fin. Bueno, esto del abogado pro bono entonces se da bajo esta circunstancia de que el mandante entonces no va a contraer obligación alguna porque nada va a tener que remunerar y eventualmente tampoco va a tener la obligación de proveer los fondos. Y cuando hablo de los fondos, por ejemplo, en materia de un mandato judicial, el juicio puede traer determinados costos que hay que asumir, el pago a los receptores judiciales por las notificaciones que hay que pagarles, pago a los peritos, en fin. Todos esos aspectos son propios de los fondos que debe el mandante proveer al mandatario para poder llevar adelante la gestión. Esto lo estoy poniendo en el plano del mandato judicial, pero en un mandato civil, en un mandato comercial, sigue siendo lo mismo. Gastos de pasajes de avión, transporte terrestre, hotel, en fin, otros medios. Bueno, todo esto entonces explicado de que eventualmente un contrato de mandato podría ser unilateral, ¿cierto? Y por ende también gratuito. Pero, como ya dijimos, si solamente se excluye la remuneración, el mandato sigue siendo bilateral y obviamente tiene la naturaleza de ser un contrato gratuito. Bien, porque no hay remuneración. Pues bien, la importancia de esta clasificación, ¿dónde estriba? Hay muchos efectos prácticos y jurídicos que se descuelgan de esta clasificación, ¿sí? Veamos algunos. En materia de error como vicio del consentimiento, ¿sí? Sabemos que el error es una representación falaz de la realidad que consiste en el falso concepto que tiene una persona acerca de un hecho, ¿sí? En este caso, como vicio del consentimiento. O inclusive el error en una persona, porque eventualmente también el error en la persona vicia el consentimiento de forma excepcional en los contratos intuito-persona. Bien, a su turno entonces, la regla general, en este caso, la regla general, es que en los contratos gratuitos sí son intuito-persona, por lo que el error en esta sí será vicio del consentimiento. Por tanto, la categoría de los contratos intuito-persona es una categoría que atiende a las cualidades especiales respecto de un cocontratante que se tienen en miras y en consideración para llegar a formar y celebrar un contrato. Por tanto, en los contratos intuito-persona normalmente coincide, ¿cierto? En muchos casos con los contratos gratuitos, porque cuando uno celebra una compraventa en general de algún producto que necesita, algún servicio, normalmente es independiente la persona del co-contratante, pero cuando se trata, por ejemplo, de una donación, ¿sí? Un contrato de donación, el error en la persona sí vicia el consentimiento, porque yo realmente a quien quiero donar es a una persona específica, y si yo me equivoco respecto de quién es la persona del donatario, ese error entonces sí vicia el consentimiento. Así que en materia de error es importante tenerlo presente, ya que en los contratos a título gratuito o los contratos gratuitos normalmente coincide con contratos intuito persona. ¿En qué otro aspecto podemos verlo? Ya lo vimos en el curso de obligaciones, en la acción pauliana del artículo 2468, porque recordarán ustedes que el fraude pauliano, que consiste, ¿cierto?, en el conocimiento del mal estado de los negocios, este fraude pauliano, o sea, a sabiendas y el conocimiento del mal estado de los negocios, aún así se enajenan bienes para evitar, por supuesto, la eficacia del derecho de prenda general del acreedor. Pues bien, en la acción pauliana, el acreedor debe probar normalmente solo la mala fe del deudor, ojo, si el contrato es gratuito.
Pero si el contrato fue oneroso, este contrato por el cual se enajenan bienes, también se debe probar la mala fe del adquirente. Por tanto, importa saber si el contrato, que es el título para transferir y enajenar bienes del patrimonio del deudor, ¿sí?, de este deudor fraudulento, que quiere básicamente sacar bienes de su patrimonio, hay que ver entonces si ese contrato fue a título gratuito o a título oneroso. Porque si es a título gratuito, la mala fe solamente se prueba en el deudor, pero si el contrato es oneroso, se debe probar la mala fe tanto en el deudor que enajena, pero también la mala fe del adquirente. Así que ahí tenemos otra consecuencia. Y por último, podemos mencionar que en materia, por ejemplo, de responsabilidad por la evicción, es decir, cuando la cosa es evicta, ¿sí?, o la obligación de garantía en los contratos gratuitos, entonces no se responde por la evicción de la cosa. Por tanto, esta obligación, que es de la naturaleza en el contrato de compraventa, que es la obligación del saneamiento de la evicción, solamente entonces aplica a los contratos onerosos y no a los contratos gratuitos. No existe la obligación de evicción de la cosa en un contrato gratuito, por ejemplo, en la donación. Bien, si quedamos claros hasta aquí, diremos que, y avanzando, que el artículo 1441 admite una subclasificación del contrato oneroso. La subclasificación del contrato oneroso. ¿En qué consiste esta subclasificación? Conforme al artículo 1441, nos indica que el contrato oneroso es conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez. Y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio. Por ende, entonces, el contrato oneroso, conforme a la ley, admite la subclasificación entre contrato oneroso conmutativo y contrato oneroso aleatorio. Bien. En general, se critica esta distinción doctrinariamente porque se señala que la utilidad que deben reportar las partes necesariamente debe ser patrimonial. Y ya hemos dicho que conforme a la doctrina mayoritaria, la utilidad o beneficio puede ser de otra dimensión, de otra naturaleza. Pero lo normal, según entiendo del Código Civil, es que el beneficio, lo normal es que va a ser de carácter económico. Eso va a ser lo normal, pero en mi opinión no quita que la utilidad pueda ser de índole social o moral o espiritual, en fin. Bien, como ya he definido el contrato oneroso conmutativo, que es aquel en que cada una de las partes se ve obligada a dar, hacer o no hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez, el concepto de equivalencia en el contrato oneroso no significa igualdad. La palabra equivalencia no es igualdad, sino simplemente que el reporte, la contraprestación, ¿sí?, debe ser considerado equivalente, ¿sí? Como dice entonces, cuando una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez. Se debe mirar como equivalente, que debe de alguna manera existir un equilibrio de las prestaciones en cuanto a lo que se deba dar, hacer, y también yo puedo agregar no hacer, porque el concepto de hacer puede ser en un sentido negativo o positivo. Tengamos eso en cuenta. En cambio, en los contratos aleatorios son aquellos en que la equivalencia no está dada básicamente por la entidad o proporción directa entre las contraprestaciones,
sino que básicamente la equivalencia, ¿cierto?, depende de un alias, de un hecho futuro e incierto, como lo dice la norma, y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, el contrato entonces se llama aleatorio. Así entonces hay determinados contratos que por su naturaleza siempre te van a tener el carácter de un contrato aleatorio. Por ejemplo, el contrato de seguros, porque ahí hay un riesgo que se asume por esencia en el contrato de seguros, que viene a ser entonces un contrato de carácter aleatorio. Ahora, en general, los contratos aleatorios, el equivalente existe, pero el equivalente consiste en la contingencia incierta de ganancia o pérdida. Por tanto, el beneficio o utilidad de las partes depende entonces de un azar, de un alias, de la suerte, de la contingencia. En general, cuando hablamos de contratos aleatorios, ¿cierto?, está este elemento del riesgo. A mayor riesgo, mayor ganancia. Pero el riesgo, entonces, está aquí presente como el temor también de la pérdida o de la pérdida total de un negocio. Así que hay que tener cuidado, ¿cierto?, en este punto, ¿sí? El contrato, entonces, es aleatorio. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a este punto. ¿No? ¿Ustedes recuerdan cuando estudiaron la teoría del acto jurídico en cuanto al objeto del acto? Vamos a recordar. Artículo 1461 del Código Civil. No solo las cosas que existen pueden ser objeto de una declaración de voluntad, sino las que se espera que existan. Pero es menester que las unas y las otras sean comerciables y que estén determinadas a lo menos en cuanto a su género. Por tanto, también puede hablarse de un contrato aleatorio, ¿sí?, cuando una cosa no existe, pero se espera que existan. En todos los casos donde una cosa no existe, pero se espera que exista, básicamente ese contrato también tiene la naturaleza de ser un contrato aleatorio y un contrato de carácter condicional. Condicional. ¿Por qué? Porque la condición, ¿cierto?, está sobre la base de que la cosa, ¿cierto?, no exista, pero se espera que exista, ¿sí? Y en este punto, entonces, el riesgo está asumido aquí. Es un contrato aleatorio, por tanto, siempre cuando una cosa no exista, pero se espera que exista porque hay un riesgo, ¿sí? Hay un riesgo en este punto. Si yo voy al campo y al agricultor que es dueño de un terreno le digo, ¿cuánto vale toda la cosecha del próximo año? ¿Sí? Y él me indica, bueno, son 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. Normalmente comprar la cosecha sobre cosas que existan va a ser con un mayor valor. Pero como yo estoy comprando algo que no exista, pero se espera que exista, estoy asumiendo un riesgo. Y por tanto, ese riesgo se compensa normalmente en el juego de la negociación con un menor valor que yo voy a comprar. El punto está que el riesgo lo voy a asumir yo como comprador en el evento de que el próximo año, en razón de un caso fortuito, de una sequía, en fin, la cosecha no se produzca. Si la cosecha no se produce, pues bien, significa entonces que el riesgo lo voy a soportar por cuanto yo compré una cosa que no existe, pero se espera que exista. ¿Qué estoy comprando? ¿Qué estoy recibiendo como equivalente aquí?
Básicamente, una contingencia incierta de ganancia o pérdida. ¿Dónde está la particularidad o la importancia de esta subdistinción? En particular, se pueden dar en muchos casos, pero el evento, por ejemplo, de la lesión enorme, procede solamente en contratos onerosos conmutativos. La institución de la lesión enorme, que ustedes ya la conocen, que básicamente, doctrinariamente, es un cuarto vicio del consentimiento, pero no es un vicio de aplicación general, sino que es de aplicación restrictiva, porque solo en algunos contratos la ley establece la lesión enorme como causal de ineficacia del acto, puesto que se puede revocar o anular, en estricto rigor, rescindir, nulidad relativa. Bien, por tanto, no en todos los contratos procede la lesión enorme, pero en aquellos contratos que procede son contratos onerosos de carácter conmutativo. Nunca va a estar en un contrato oneroso de carácter aleatorio. Hagan memoria ustedes en qué contratos procede la lesión enorme, y eso se los dejo porque ya lo vimos clases pasadas. Con esto terminamos la categoría entonces de contratos onerosos y contratos gratuitos, con esta subdistinción de contratos onerosos conmutativos y contratos onerosos aleatorios. Si se dan cuenta, estamos viendo los aspectos fundamentales. Veamos otra clasificación legal del artículo 1443. El criterio para esta clasificación dice relación con la forma de perfeccionarse el contrato. Bien, la forma de perfeccionarse el contrato. El artículo 1443 nos dice el contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere. Es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil, y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Por tanto, aquí el criterio fundamental es a la forma de perfeccionarse el contrato, ¿sí?, en orden a su validez. Tengan presente, es la forma de perfeccionarse el contrato en orden a su validez. Y es por ello entonces que el contrato es real para que en aquel que será perfecto, para que sea perfecto, es necesaria la tradición. Yo puedo agregar también la entrega, porque puede ser la tradición o la entrega de la cosa. Porque hay contratos donde la tradición es clara. Por ejemplo, en el contrato de mutuo, necesariamente hablamos de tradición porque hay un ánimo de transferir el dominio. Pero hay otros contratos donde no hay intención de transferir, ¿sí?, sino solamente de entregar, porque la obligación para el que recibe es de restituir la misma cosa. Y estamos hablando, por ejemplo, en el contrato de comodato o el contrato de depósito. Importante es entonces que la forma por la cual se perfecciona el contrato es mediante la entrega o tradición. Sin entrega o tradición no tenemos contrato. El contrato no llega a perfeccionarse. Por regla general, los contratos reales son contratos unilaterales, porque el único obligado normalmente será quien recibe la cosa. Estará obligado entonces a restituirla. ¿Se dan cuenta? Ahora, la segunda categoría, ¿cierto?, que sean solemnes. Es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil el contrato. Por tanto, ¿a qué formalidades hace alusión la norma? ¿A qué formalidades?
únicamente aquellas formalidades que exige la ley para que el contrato tenga validez, es decir, produzca efectos civiles. Me refiero básicamente a las formalidades ad solemnitatis o, derechamente, las llamadas solemnidades. Solamente se hace referencia a ellas. Y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento, ¿sí? Por el solo consentimiento. Por tanto, en esta categoría de contratos consensuales, son aquellos en que basta el mero consentimiento entre las partes para que el contrato sea válido. Por ejemplo, el contrato de compraventa de una cosa mueble. En nuestro ordenamiento jurídico, que recoge la teoría clásica del contrato bajo la visión e influencia francesa, en que la autonomía de la voluntad viene a ser el metaprincipio que fundamenta la formación de los contratos a partir de la libertad contractual y sobre todo el principio del consensualismo, diremos que la regla general es que los contratos sean consensuales para efectos de su validez. Sin embargo, ya sabemos que en la actualidad, por razones prácticas, ¿sí?, de bien común, u otra, los contratos consensuales terminan siendo, ¿cierto?, la excepción, terminan siendo la excepción, porque pueden haber distintas causas para esto, ya sea porque el principio del consensualismo llevado a ultranzas puede producir una contratación precipitada, lo cual obviamente nos puede llevar a malas decisiones. Es mejor razonar apaciblemente y reflexionar sobre el contrato que se va a celebrar. Por tanto, el consensualismo normalmente permite y estimula una contratación más dinámica, pero normalmente esto nos puede llevar a malas decisiones en virtud de una contratación precipitada. No obstante que el contrato sea válido por el solo consentimiento. Otro factor que nos lleva a retroceder en el principio del consensualismo es que normalmente los acreedores y los terceros ignoran qué contratos se han celebrado. Me refiero aquí normalmente que la ley ha impuesto determinadas formalidades de publicidad para que los contratos le sean oponibles a estos llamados terceros relativos que eventualmente en el futuro pueden verse interesados o le podrían afectar las consecuencias de un contrato. Por tanto, en este caso, por razones prácticas y porque también la ley así lo establece, hablamos de las llamadas formalidades de publicidad, así que normalmente es necesario, ¿cierto?, que el contrato, si bien es válido por el solo consenso, cumplir otras formalidades por el bien, ¿cierto?, o proteger a los acreedores o terceros de un deudor, para evitar fraude, para evitar perjuicio, en fin. Sabemos que la sanción ante una formalidad, ante la inobservancia de una formalidad de prueba, las sanciones pueden ser dos: la inoponibilidad como causal de ineficacia de los actos jurídicos frente a terceros, pero también eventualmente puede dar lugar a indemnización de perjuicio. Y un tercer factor que ha dado retroceso al principio del consensualismo es que las partes que han celebrado el contrato normalmente pueden tener dificultades de carácter probatorio. O sea, por mucho que el contrato sea válido por el solo consentimiento, esto finalmente puede repercutir en la eficacia del contrato. Y cuando hablo de la eficacia me refiero a la eficacia probatoria, porque ¿cómo pruebo yo la existencia de la obligación? Normalmente probando la existencia del contrato, pero si el contrato solamente fue perfeccionado por el consentimiento, pues bien, voy a tener dificultades probatorias. Y más allá, porque existen formalidades de prueba que el artículo 1708 y 1709 exige, que no redundan en la validez, pero redundan en la eficacia, porque eventualmente no va a ser
no va a poder probarse en juicio un contrato, por ejemplo, que contenga la entrega o promesa de una cosa que valga más de 2 unidades tributarias. Así lo indica el artículo 1708 y 1709. De ahí entonces que bajo la categoría de los contratos solemnes, ¿cierto? Normalmente tiende a una mayor seguridad. Bien, ya había explicado en clases pasadas que el concepto de solemnidad se puede entender en un sentido amplio o en un sentido restringido. El Código Civil, en el artículo 1443, nos da un sentido restringido de solemnidad porque deja en una categoría distinta al contrato real. Pero si nosotros lo vemos en un sentido amplio de solemnidad como toda formalidad especial o requisito que establece la ley para que el contrato pueda perfeccionarse y producir efectos, bajo esta categoría amplia del concepto de solemnidad, también estarían dentro los contratos reales. Porque ¿cuál es el requisito o exigencia que establece la ley para que el contrato se perfeccione y produzca efectos? ¿Cuál es? En el contrato real, ¿cuál es este requisito? Es la entrega o tradición de la cosa. ¿Se dan cuenta que ahí hay un requisito? Es un requisito, obviamente, distinto al mero consentimiento. Por tanto, es un requisito que está más allá del consentimiento. Es un requisito que importa, entonces, ejecutar una determinada conducta. Es decir, la entrega o tradición de la cosa. Por tanto, el concepto de solemnidad, básicamente, en un sentido amplio, se contrapone al contrato consensual, ¿sí? Pero en un sentido restringido, solemnidad viene a ser toda formalidad especial, entre paréntesis, que no consiste en la entrega de la cosa, cierra paréntesis, para que pueda perfeccionarse el contrato y producir efectos civiles. ¿Se dan cuenta? Así que bajo esta categoría, entonces, podemos ser un poquito más estrictos, ¿sí? Obviamente, el concepto de solemnidad en sentido estricto, un típico contrato solemne, viene a ser, por ejemplo, la compraventa de un bien raíz, donde la solemnidad es la escritura pública. ¿Se dan cuenta? La escritura pública. Otro caso de solemnidad está dado en el contrato de promesa, en el artículo 1554, número 1, donde la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes. Número 1, que la promesa conste por escrito. O sea, aquí la sola escrituración es solemnidad. ¿Se dan cuenta? Ahora, yo me refería a la compraventa de bienes raíces, pero también es solemne la compraventa de una sucesión hereditaria, o sea, la compraventa de derechos hereditarios también es solemne y la solemnidad es la escritura pública. Otro contrato solemne es el contrato de hipoteca, donde la solemnidad es doble. No solamente la escritura pública, sino también la inscripción en el conservador de bienes raíces, que también está establecida como solemnidad. Así que si somos más estrictos, la doctrina tiende a hacer una clasificación mucho más exacta entre contrato formal y no formal, ¿sí? Contratos formales y no formales. Esta categoría, esta cuarta clasificación, que básicamente es una clasificación doctrinaria, pero que también tiene sus pies puestos en las normas legales, se refiere entonces a contratos formales y no formales. Cuando hablo de contratos no formales, son aquellos que se perfeccionan por el solo acuerdo de voluntad entre las partes y equivale, por supuesto, al contrato consensual. Pero ojo, aquí es un contrato, ¿cierto?, consensual que se perfecciona por la sola voluntad de las partes y no se requiere ninguna otra formalidad. O sea, las partes no van a buscar
no se van a asegurar de ninguna otra formalidad. Si la sola voluntad de las partes es la requerida para la celebración del contrato, hablamos entonces de contrato no formal. Y es lo que coincide con los contratos consensuales propiamente tales, ¿sí? Porque existe otra categoría de contratos formales, que son aquellos que se van a perfeccionar siguiendo la observancia de ciertas formas o requisitos externos al acto mismo. Y estas formalidades a las que puede quedar sujeto el contrato, ¿sí? El contrato, pueden ser de origen legal o convencional. ¿Bien? Legal o convencional. ¿Cuáles son las formalidades legales que ustedes conocen? Las que ya hemos visto. Todas las formalidades de carácter legal. Van a haber algunas que inciden en la validez del contrato y otras que no inciden en la validez, pero siguen siendo formalidades legales. Por ejemplo, la primera de ellas, las solemnidades, de las que estamos hablando, es decir, formalidades ad solemnitatis. Estas inciden en la validez, porque sin ellas el acto ni siquiera nace a la vida del derecho. Es un requisito establecido en la ley para la perfección del contrato y por tanto para que produzca efectos. Y viene a ser de las más importantes, ya que la sanción ante su omisión puede ser la inexistencia del contrato, esto lo predica la doctrina, pero del punto de vista jurisprudencial o con la opinión mayoritaria es la nulidad absoluta de acuerdo al artículo 1682 del Código Civil. Pero existen otras formalidades que son las llamadas formalidades habilitantes. Y esta está tomada en consideración no a la naturaleza del contrato, sino en consideración al estado o calidad de las partes, ¿sí? Y su sanción puede incidir en la validez del acto, sí, pero la sanción es la nulidad relativa, puesto que es una formalidad habilitante, ya sea, por ejemplo, cuando el representante legal de un relativamente incapaz no da la autorización para que el relativamente incapaz pueda actuar por sí mismo. Por tanto, esta autorización que da el representante legal se llama entonces formalidad habilitante. También puede darse una formalidad habilitante cuando el marido en la sociedad conyugal, dentro del matrimonio, quiere enajenar bienes raíces sociales, ¿sí? O bienes propios de la mujer. En este caso, se requiere como formalidad habilitante que la mujer consienta, que autorice básicamente la enajenación. Por tanto, ahí tenemos formalidades habilitantes que están puestos en consideración del estado o calidad de las partes y su sanción viene siendo la nulidad relativa, es decir, la rescisión del acto. Ahora, hay otras formalidades, como son las formalidades de prueba, que su sanción no es la invalidación del acto, no es la nulidad, pero como ya indicamos, el artículo 1708 y 1709 permite o trae como consecuencia no poder acreditar en juicio mediante una determinada prueba. Existen formalidades de publicidad donde la sanción será la inoponibilidad o la indemnización de perjuicios. Existen formalidades administrativas impuestas por la ley, básicamente, en razón, básicamente, de proteger a la parte vulnerable, como puede ser en el contrato de trabajo, que es consensual, pero la escrituración es una formalidad administrativa que pesa sobre el empleador, ya que si no lo escritura dentro del plazo de 15 días por regla general, está entonces afecto a multas
por parte de la Inspección del Trabajo, sin perjuicio de otras consecuencias en materia de onus probandi. ¿Se dan cuenta? Estas son todas las formalidades de carácter legal. Las formalidades de carácter convencional son las que las propias partes acuerdan en virtud de la autonomía de la voluntad. Por tanto, si las partes acuerdan determinadas formalidades para que el acto se perfeccione, la única consecuencia está dada en que mientras no se cumplan estas formalidades convencionales, cada una de las partes tiene derecho a retractarse, porque el contrato todavía no se ha perfeccionado mientras no se cumplan estas formalidades convencionales. Entonces, ahí tenemos la categoría de contrato formal y no formal, y que deben tenerla, obviamente, en consideración cuando en su momento me referí, sobre todo en los contratos no formales, que están aquí presentes, el contrato consensual propiamente tal, el que únicamente por el consentimiento, el contrato entonces se perfecciona y las partes no van a requerir de ninguna otra formalidad, ¿sí? Ese es el contrato consensual propiamente tal, para distinguirlo de contratos consensuales de carácter formal, como por ejemplo el contrato de trabajo, que ustedes saben que el contrato de trabajo es consensual, puesto que la relación laboral solamente se da por el acuerdo entre empleador y trabajador. Entonces, todas estas otras formalidades que exige la ley son formalidades de carácter administrativo. Por tanto, el contrato de trabajo es un típico contrato consensual, pero a la vez es formal. Por tanto, es un contrato consensual impropio en el sentido de la doctrina, puesto que sí, la ley va a exigir determinadas formalidades, pero estas formalidades no inciden en la validez del contrato. Solamente si no se cumplen estas formalidades, trae aparejada consecuencias y sanciones, pero en ningún caso es la nulidad del contrato, como también ocurre con las formalidades de prueba, con las formalidades de publicidad. Espero que haya quedado asentado el sentido de esta clasificación, que viene a perfeccionar un poco más la que menciona el artículo 1443 del Código Civil, que solamente distinguía entre contratos reales, solemnes y consensuales. Si no queda ninguna duda, veamos la última clasificación legal, que está consagrada en el artículo 1442. Bien, el artículo 1442 nos indica: el contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención, y accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella. Entonces, ¿cuál es el criterio de esta clasificación legal que distingue entre contrato principal y contrato accesorio? ¿Cuál es el criterio? El criterio viene a ser la forma o la manera en que subsiste el contrato. Dice relación con la subsistencia del contrato. Ahí está puesto el criterio de clasificación. Por tanto, el elemento que utiliza el legislador para determinar la naturaleza de este tipo contractual es en razón de la posibilidad de subsistir o no por sí mismo un contrato. De modo que el contrato es principal, ¿cierto? Porque tiene una vida propia, subsiste de forma independiente de cualquier otro contrato o acto. Mientras que el contrato es accesorio únicamente cuando tiene por objeto garantizar el cumplimiento de otra obligación. Básicamente, el contrato será accesorio porque no subsiste por sí mismo. Su sentido y fundamento, como lo dice la norma,
es asegurar o garantizar el cumplimiento de una obligación principal. Se ha entendido que cuando el legislador está haciendo referencia a los contratos accesorios, hace mención expresa a las llamadas cauciones. ¿Sí? Las cauciones, ¿qué son? Son garantías, pero son garantías específicas, como el artículo 46 las define en el título preliminar. El artículo 46 nos indica que caución significa generalmente cualquiera obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de caución la fianza, la hipoteca y la prenda. Por tanto, se hace presente que la norma del artículo 1442 y el artículo 46, según nos menciona, el contrato accesorio tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal. No habla de contrato principal, ojo, habla de una obligación principal. Normalmente esta obligación puede emanar de un contrato, sí, pero el punto está de que el contrato es accesorio cuando tiende a asegurar el cumplimiento de una obligación principal, sea propia o ajena. Y ello porque esta obligación principal, como dije, puede emanar de un contrato, pero también puede emanar de cualquiera otra de las fuentes de las obligaciones que ustedes estudiaron del artículo 1437. Es por ello entonces que se hable de obligación principal y no de contrato principal cuando se define a la obligación o al contrato accesorio. Bien. Conforme entonces al artículo 46, nos da ejemplos de cauciones. Por tanto, los contratos accesorios básicamente son cauciones y las cauciones pueden ser reales o personales. Las cauciones son reales básicamente porque lo que garantiza el cumplimiento de una obligación principal está básicamente aludido a una cosa determinada. Bien, básicamente la garantía, la caución recae sobre cosa determinada. En cambio, cuando la caución es personal, básicamente hablamos de un crédito, ¿sí? Y por tanto, la caución personal simplemente obliga a una persona distinta del obligado principalmente. Por tanto, lo que se hace con una caución personal es mejorar el derecho de garantía general del acreedor, sumando al patrimonio del deudor principal 1, 2, 3 o más patrimonios, es decir, más personas que van aquí a responder por el deudor. En su momento, por ejemplo, ejemplo de caución real, podemos mencionar la prenda, la hipoteca. El contrato de prenda y el contrato de hipoteca son contratos, ¿sí? Son contratos accesorios, puesto que aseguran el cumplimiento de una obligación principal. Porque con la prenda se asegura el acreedor que el deudor va a cumplir, por tanto, queda una cosa sujeta, una cosa empeñada, una cosa mueble, sujeta entonces como garantía, como caución ante el evento del incumplimiento. Por tanto, yo puedo entonces ejecutar la prenda, realizarla. Esto es decir, finalmente sacarla a remate en un juicio. Lo mismo ocurre con la hipoteca, pero aquí no se trata de un bien mueble, sino de un inmueble. Ejemplo de cauciones personales, bueno, pueden ser tantas como se les pueda ocurrir a las partes. Pero como ejemplo puede estar, por ejemplo, aquí el contrato de fianza, que es un típico contrato accesorio, ¿sí? Donde hablamos de deudor principal y deudor subsidiario. Por ejemplo, un contrato que tenga cláusula de solidaridad pasiva. Por tanto, ahí también tenemos un contrato accesorio respecto, entonces, de personas distintas del deudor. La cláusula penal también viene a ser una caución de tipo personal.
Bueno, en general, con todos estos ejemplos, entonces ustedes ya tienen claro la idea de contrato accesorio. Se dan cuenta que no subsiste por sí mismo, ya que el adagio dice que extinguida la obligación principal, también se extingue la obligación accesoria. Y es por ello entonces que el contrato accesorio no puede subsistir por sí mismo, ya que depende de la existencia de una obligación principal. A diferencia de los contratos principales, que la regla general, los contratos principales es la regla general de los contratos que sean de carácter principal, es decir, subsisten por sí mismos. Por ejemplo, cuando hablo de un contrato de arrendamiento, de un contrato de mandato, de un contrato de compraventa, de un contrato de donación, en fin. Espero que haya quedado claro este punto, porque dentro de esta misma categoría, la doctrina añade el término de contrato dependiente. El contrato dependiente. El contrato dependiente lo van a poder ver en los textos, los libros, porque siempre aparece a colación de esta clasificación legal entre contrato principal y contrato accesorio. El contrato dependiente es una categoría distinta. Cuidado con confundirla con contrato accesorio. No es contrato accesorio. Cuando hablo de contrato dependiente, es aquel que para producir sus efectos jurídicos requiere de la existencia de otro contrato o acto. Así entonces se identifica que tiene carácter de contrato dependiente el contrato de novación, porque la novación es un modo de extinguir las obligaciones, pero también es un contrato por su propia naturaleza, ya que extingue las obligaciones, pero hace nacer inmediatamente una nueva obligación que viene a sustituir la anterior. Y porque requiere para producir efectos la existencia de un contrato anterior. O sea, no podríamos hablar de contrato de novación si no existiese un contrato anterior entre las mismas partes. En igual sentido, por ejemplo, el pacto de las capitulaciones matrimoniales, que para que produzcan efectos, necesariamente debe celebrarse el matrimonio en el futuro, porque las capitulaciones matrimoniales se celebran antes o al momento de la celebración del matrimonio. Las capitulaciones matrimoniales básicamente es un contrato de naturaleza patrimonial, donde los futuros cónyuges van a establecer de manera mucho más minuciosa las relaciones económicas que van a tener durante el matrimonio. Por tanto, se entiende que es capitulación matrimonial la elección de un régimen patrimonial distinto al de sociedad conyugal. Por ejemplo, cuando adoptan el régimen de separación total de bienes o el régimen de participación en los gananciales, esto son capitulaciones matrimoniales. Por tanto, este contrato, este pacto, este acuerdo de naturaleza económica solamente va a tener sentido y va a producir efectos dependiendo de la existencia de otro contrato, que en este caso será el matrimonio, puesto que el artículo 102 define al matrimonio como un contrato, o de cualquier otro, según el ejemplo que ya vimos en el caso de la novación, que requiere que exista un contrato en el pasado, que exista un contrato vigente para que haya novación. Por tanto, se habla aquí de la dependencia para su existencia. A diferencia del contrato accesorio, que debe subsistir ligado a una obligación principal, puesto que la cauciona y garantiza el cumplimiento de esta. ¿Se dan cuenta que es completamente distinta la formulación del contrato accesorio según lo define el propio artículo 1442? Pues bien, todas estas clasificaciones que hemos visto, ustedes las pueden estudiar del propio Código Civil, puesto que tienen como origen el texto de la ley para cada una de ellas y que corresponden a un criterio de clasificación que es el que se ha expuesto en esta hora. ¿Pero existen otras clasificaciones de contrato?
Sí, pero son de carácter doctrinal. ¿Bien? De carácter doctrinal. Así que, por lo mismo, voy a pasar a enumerar algunas clasificaciones principales que la doctrina ha puesto aquí en relieve. Por ejemplo, aquella que pone en consideración a su regulación en el ordenamiento jurídico. O sea, si se encuentra o no regulado en el ordenamiento jurídico de manera expresa. Y esto es lo que distingue entre contratos nominados y contratos innominados. Básicamente, los contratos nominados proviene esta categoría del derecho romano y se refiere a una reglamentación expresa dada en la ley, ya sea porque lo regule el propio Código Civil o una ley en particular, ¿sí? O una ley especial, pero tiene regulación expresa en la ley. En cambio, los contratos innominados son aquellos básicamente que no tienen regulación en la ley y por tanto quedan al libre juego de la autonomía de la voluntad y la libertad contractual. Mientras las partes cumplan todos los requisitos y elementos estructurales de los actos jurídicos, requisitos de existencia y de validez, pues bien, podrán entonces celebrar todos los contratos que requieran para satisfacer sus necesidades. Y de aquí obviamente a veces nacen contratos que son tan importantes en el ámbito mercantil o comercial que termina a posteriori la ley regulándolos. A veces se da situaciones como esa, que contratos que en el ámbito mercantil nació del libre juego y el dinamismo del comercio, el propio Código de Comercio o la ley termina regulando estos contratos a posteriori. Básicamente, esta clasificación es posible en virtud del principio de la autonomía de la voluntad. Existen otras categorías contractuales doctrinarias, por ejemplo, los llamados contratos preparatorios y contratos definitivos, ¿sí? Esta categoría, ¿cierto? Esta nomenclatura se da básicamente sobre la base del criterio, entonces, de determinar si un contrato, ¿cierto?, se basta a sí mismo de forma inmediata o es necesario celebrar previamente un contrato con la finalidad, ¿cierto?, de perfeccionar en el futuro entre las partes un contrato que será definitivo. Por tanto, el contrato preliminar o contrato preparatorio es aquel en que las partes acuerdan celebrar el contrato en el futuro, ya que en el momento actual no lo pueden hacer, ¿sí? El contrato de promesa al cual hice alusión anteriormente es un típico contrato preparatorio. En cambio, el contrato definitivo es aquel que se celebra básicamente en cumplimiento, ¿cierto?, del contrato preparatorio. La ventaja de esto es que por el contrato preparatorio, el cumplimiento de la obligación de las partes, el cumplimiento, se traduce en celebrar un contrato definitivo en el futuro. Se dan cuenta que ahí está la importancia. El famoso contrato de promesa, por ejemplo, cuando alguien quiere comprar un bien raíz, un departamento, ¿qué es lo que celebra primeramente con la inmobiliaria? Un contrato de promesa, porque hay que asegurarse. Y ahí se pueden establecer cláusulas penales, cauciones, arras, básicamente, que aseguren de que se va a cumplir finalmente en el futuro con la celebración del contrato definitivo, que será el contrato de compraventa del inmueble. Así que ahí tenemos básicamente una utilidad práctica entre contrato preparatorio y contrato definitivo. Obviamente el contrato preparatorio tiene la misma fuerza vinculante que un contrato definitivo. Tengan eso en cuenta. O sea, el cumplimiento y la ejecución de la obligación consiste en ¿qué? La prestación consiste en, finalmente, en celebrar el contrato definitivo, el contrato que se prometió hacer. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál básicamente es el único contrato preparatorio que no puede obligarse a celebrarse en el futuro? ¿Tienen ustedes conocimiento de un contrato preparatorio que no puede ser exigido su cumplimiento en el futuro?
que siempre se saca a colación. No es necesario que tengan el curso de familia para imaginarse que el contrato de esponsales que celebran los esposos, porque esposos son quienes celebran el contrato de esponsales, es decir, celebran un contrato de promesa de celebrar un matrimonio en el futuro, el compromiso, que normalmente se simboliza con los anillos de noviazgo, ¿sí? Con el anillo de compromiso. Si bien ese es un contrato que regula el Código Civil en el artículo 99 y que se asemeja a una obligación natural del punto de vista de sus efectos por la famosa cláusula penal de los esponsales. Pero finalmente, en virtud del contrato de esponsales, no se puede exigir, ¿cierto?, ni llevando a tribunales a una de las partes a que se celebre el contrato de matrimonio. Bien, ahí tenemos un caso donde la propia ley se encarga de decir que no tiene efecto desde el punto de vista de su eficacia civil el contrato de esponsales. Eso lo pueden ver ustedes en el artículo 99 del Código Civil, 98 y 99 del Código Civil. A ver, no quiero equivocarme, a veces no. Efectivamente, 98, 99 y siguientes del Código Civil. Bien, ahora existen otras categorías contractuales dadas por la doctrina que dice relación en cuanto a la forma en que se van a ir cumpliendo las obligaciones. Y aquí tenemos ya los llamados contratos de ejecución instantánea. También tenemos los contratos de ejecución escalonado diferida. Y por último tenemos los llamados contratos de tracto sucesivo o de ejecución sucesiva. Esta básicamente es la categoría, la forma como se cumple con la obligación. Porque en lo de ejecución instantánea no tenemos ningún problema porque son aquellos que se cumplen en un solo acto, como el contrato de compraventa, ¿sí? Aunque esté sujeto a plazo, se cumple en un solo acto. Pero los contratos de ejecución escalonada o diferida son aquellos que, por acuerdo de voluntades, se van a cumplir en parcialidades prefijadas por los propios contratantes. Por ejemplo, el comprador que acuerda con su vendedor que el precio se va a pagar en mensualidades, en cuotas definidas, ¿sí? Si el precio era de 10 millones, pues bien, en parcialidades, entonces, de 1 millón cada mes. Ahí tenemos básicamente un contrato de ejecución escalonada para el comprador, que es el deudor de esta obligación de pagar el precio. Pero tenemos también los contratos de tracto sucesivo, que supone que las obligaciones que vinculan a las partes nacen, se extinguen de forma sucesiva. ¿A qué me refiero aquí con esto? Son contratos que se ejecutan de manera indefinida en el tiempo. Por tanto, llegan a las partes de manera relacional. Un típico caso, por ejemplo, el contrato de arrendamiento de un inmueble, un contrato de carácter indefinido. O sea, el contrato, por ejemplo, el contrato de arrendamiento de un inmueble de carácter indefinido. ¿Qué ocurre aquí? Mes a mes, las obligaciones nacen, se cumplen, se extinguen para volver a nacer de manera sucesiva en el tiempo. Por tanto, cada vez que se cumple y se paga el arrendamiento, se extingue la obligación y vuelvan a hacer una nueva para el cumplimiento en el futuro, de manera sistemática y sucesiva. Tenemos entonces el contrato de arrendamiento como un típico ejemplo de esta naturaleza de contratos. Y por tanto, estos contratos, entonces, el elemento indispensable es que hay un transcurso del tiempo. Y por lo tanto, un efecto o consecuencia práctica es que cuando los contratos de tracto sucesivo, ¿cierto?, una de las partes no cumple, no se habla de resolución del contrato, sino se habla de término del contrato.
Por tanto, yo no puedo demandar a mi arrendatario que no cumple con el pago de arrendamiento con la acción resolutoria, sino se llama acción de término, puesto que no se puede retrotraer todo el tiempo anterior, sino simplemente se termina y ya no va a producir efectos para el futuro. Por tanto, no se va a generar el efecto retroactivo propio de la acción resolutoria, aunque tiene los efectos y el sentido similar de poner fin al contrato. Normalmente los contratos de tracto sucesivo se pueden terminar de forma unilateral. Por ejemplo, en el contrato de trabajo por la renuncia del trabajador, en el contrato de arrendamiento por el desahucio de las partes, de cada una de las partes, que puede poner fin al contrato de arrendamiento, por ejemplo, de carácter indefinido. Ahí tenemos básicamente algunas consecuencias. Bueno, en general hay otras categorías doctrinales que me interesa que ustedes estudien y que los vimos en su momento a propósito del principio de la libertad contractual, que dice básicamente en la forma en que se genera o nace la relación jurídica. Y aquí tenemos los contratos de libre discusión, los contratos de adhesión, los contratos dirigidos y los contratos forzosos. Ustedes ya se van dando cuenta de que la libertad contractual se va a ir restringiendo a medida que uno vaya analizando cada uno de estos contratos, porque los contratos de libre discusión viene a ser básicamente el sentido clásico e ideal de un contrato, donde la libertad contractual se deba dar en todas sus dimensiones. Pero luego tenemos los contratos de adhesión, los contratos dirigidos y los contratos forzosos, donde la autonomía de la voluntad y la libertad contractual se va a ver restringida, pero tienen un sentido de ser de estos contratos, muchas veces de proteger a una de las partes, razones de utilidad pública, de colectividad, de solidarismo, en fin. Por tanto, eso ustedes lo tienen que estudiar y repasar de forma individual. Creo que con estas categorías contractuales me voy a dar por satisfecho, ¿cierto?, que ustedes estudien. Sin perjuicio de que la última categoría, ¿cierto?, que ustedes pueden estudiar por su cuenta, son aquellos contratos a favor de terceros, que es lo que se llama la estipulación a favor de otros, ¿sí? Que también es una categoría contractual, que son aquellos contratos de acuerdo al artículo 1449 del Código Civil, que cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona, aunque no tenga derecho para representarla, pero solo esta tercera persona podrá demandar lo estipulado mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita. Así que estas categorías de contratos a favor de terceros o la estipulación a favor de otro, lo pueden estudiar básicamente con los textos, porque también está el famoso contrato de promesa de hecho ajeno, que lo pueden ver en el artículo 1450 del Código Civil. Básicamente están muy de la mano, artículos 1449 y 1450 del Código Civil, que establece básicamente los contratos a favor o estipulación de terceros, o también llamado también el segundo, el contrato o promesa de hecho ajeno. En un caso se favorece un tercero y en otro caso se estipula una obligación para un tercero. O sea, son dos caras de la misma moneda y que están regulados en el artículo 1449 y 1450 del Código Civil. Todas estas categorías que he mencionado son las que ustedes van a estudiar para que nadie se pierda, porque a lo mejor uno podría decir, bueno, hay otras categorías doctrinales, profesor. Pues bien, las que yo he mencionado aquí en la clase son las que ustedes tienen que manejar y son las que la cual yo me sentiría satisfecho que pudieran ustedes estudiar, ¿cierto? Y profundizar. No me queda entonces más que decir que lo último para terminar este curso, puesto que creo que es bastante breve, es que yo voy a poner a disposición de Teams en la carpeta de materiales de clase a ver, no sé si está aquí, no está, pero voy a subir una guía preparada por mí para que no tengan que estudiarlo por los libros, que son de 6 páginas, imagínense, 6 páginas,
donde veo la parte final del programa que dice relación con la interpretación de los contratos. Esta guía, que es de 6 o 7 páginas, simplemente me encargo de analizar las normas legales del artículo 1560 hasta el artículo 1566 del Código Civil, que se refiere básicamente a este título, la interpretación de los contratos, donde básicamente adoptamos la concepción subjetiva de la voluntad real, de la intención de los contratantes, siguiendo el juez determinadas reglas, ¿cierto?, del artículo 1561 a 1566. Son las reglas de interpretación de los contratos que son obligatorias para el juez. Bien, y cuando los contratantes entonces tienen un problema y un litigio de interpretación contractual, acuden al juez para que éste interprete el contrato. Por tanto, esta guía las voy a subir ahora mismo, terminada la clase. Quien quiera profundizar, están siempre los textos, lean el Código Civil en estas normas, y obviamente yo les dejo un material docente preparado por mí para que les sea a lo mejor más sencillo estudiar estas reglas de interpretación contractual. Y como vamos a tener clase el lunes, que es nuestra última clase, vamos a dejar esa clase únicamente para quienes asistan, puedan resolver sus dudas y podamos explicar todas las consultas que ustedes tengan de esta guía de interpretación de los contratos que les voy a dar ahora, o cualquier otra duda que hayan tenido en el transcurso de los contenidos que hemos visto. Así que quedan cordialmente invitados para la clase del lunes, que es nuestra última clase del semestre y que solamente va a ser para absolver cualquier duda o consulta en base entonces a los contenidos que les he entregado hasta el día de hoy. Por tanto, lo único que se añade entonces para la evaluación es esta guía sobre la interpretación de los contratos, que no tiene mayor dificultad, puesto que son reglas que establece el Código Civil, y en cada una de ellas, ¿cierto?, yo me encargo de poner algún ejemplo en la guía y explicar en qué consiste dicha regla de interpretación. Son poquitas normas del Código Civil, son solamente 6 artículos que ustedes deben manejar y que la guía se encarga entonces de esclarecer si tienen alguna consulta. Por tanto, dejamos la clase del día lunes solamente para consultas, y es la última clase formal, puesto que tenemos prueba el día miércoles a las 9 de la mañana. La prueba va a ser en el transcurso entre las 9 y las 10 de la mañana. Así que yo ya lo había informado en el mismo Teams, pero como última obligación del curso, lo voy a recordar ahora en Teams de nuevo, en estos días de esta semana, que el día miércoles, o sea, a continuación de la prueba, que va a terminar entre 9 y 10, hay una clase magistral al mediodía. Le voy a dar toda la información por Teams y también se va a publicar en el blog, puesto que se mandó una ficha a hacer por la importancia que tiene esta clase magistral. Esta clase magistral básicamente está dentro de los contenidos de este curso, pero no va a ser evaluada por razones obvias, puesto que es después de la prueba, pero tampoco va a ser considerada para efectos del examen, para quienes tengan que rendir el examen. Para aquellos que no se eximan, no va a ser obviamente contenido obligatorio, pero sí su presencia es obligatoria. Por tanto, quedan todos obligadamente ya informados para asistir a esa clase, porque me interesa que asistan. El profesor que va a dar la clase es una eminencia en el campo del derecho europeo de los contratos. Es un profesor francés y que habla español, por supuesto. No hay necesidad de traducción. Es importante puesto que él se va a referir a la modificación, a la reforma del Código Civil francés que ocurrió a mediados del año 2016 y que vino a reformar todo el libro de contratos y obligaciones, todo el libro. Por tanto, él va a dar alguna mirada de cuáles fueron las reformas y los aspectos más importantes, y probablemente va a hacer alguna comparación con nuestro Código Civil chileno en algunos aspectos de diferenciación o en algunos aspectos que sea necesario en un futuro reformar
en nuestro derecho civil. Por tanto, no se pierdan para su crecimiento personal como estudiantes esta conferencia magistral que está puesta dentro de este curso de teoría general de los contratos. Amablemente el profesor se dio un tiempo dentro de su agenda para entonces dar esta clase magistral. Va a ser invitada inclusive todas las personas de la universidad que se interesen, pero ustedes son los principales, porque ustedes pueden hacerles preguntas al profesor al final de su exposición. Él va a estar esperando sus consultas, sus preguntas. Así que les voy a dejar inclusive un texto que es del propio profesor Remy Cabrillac en español, donde él habla a grandes rasgos de la reforma para que ustedes, si están interesados, puedan estudiarlo, leerlo e ir con mayor conocimiento, y si quieren hacer alguna consulta, alguna observación, puedan tener mayor base para cualquier consulta o pregunta al final entonces de la exposición. Me interesa que hagan preguntas. El profesor en ese sentido ha aceptado venir. ¿Para qué? Para que ustedes puedan estar interesados en este ámbito del derecho contractual europeo, y es importante porque a la luz de la reforma del Código Civil francés podemos reflexionar sobre los aspectos propios de nuestro propio Código Civil. Así que quedan ustedes cordialmente invitados, y por supuesto hay un peso del punto de vista de que son estudiantes de este curso y ustedes con mayor razón deben asistir. Espero que les haya quedado entonces clara toda la información. Voy a detener la grabación.